hasta con 10 minutos para fijar un posicionamiento en el que incluya los principales puntos de su proyecto de trabajo de llegar a los cargos a que aspira, las razones que justifiquen su idoneidad en esos cargos y un breve análisis de los retos y alcances de las nuevas leyes anticorrupción, particularmente en su aplicación en los órganos internos de control a los que aspira. Transcurrido ese tiempo, las diputadas y diputados de ambas comisiones podrán formular preguntas al aspirante hasta por 2 minutos, quien deberá dar respuesta a las mismas en una sola intervención de 10 minutos. Le recuerdo que tiene usted a un lado un cronómetro para que esté usted atenta al mismo y poder ajustarse al tiempo señalado y que está en este momento transmitiendo en vivo el medio de canal del Congreso. Muchas gracias. Tiene la palabra, maestra, por 10 minutos. Gracias. Señoras y señores diputados, miembros de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Buenos días. Antes que nada, me gustaría decirles que es un honor estar este día aquí con ustedes en este proceso de selección. Me permito abordar, conforme al formato establecido, el primer apartado referente a los principales puntos de mi proyecto de trabajo. Lo primero que haría sería realizar un diagnóstico del órgano interno de control para conocer la situación actual de las auditorías en curso, observaciones pendientes, el estado de los procedimientos de quejas y responsabilidades, atenciones ciudadanas y procesos en cursos de mejora de la gestión. Como segundo paso, realizaría una evaluación del personal, que si el tiempo me lo permite, evaluaré a todos y cada uno de los miembros que actualmente formen parte del órgano interno de control respectivo, como ha sido costumbre en mi transitar por las diferentes instituciones y dependencias en las que he estado, privilegiando las capacidades existentes, que por lo general ya tienen un cúmulo de conocimientos y experiencia que son de mucha utilidad, y promoviendo la actualización y capacitación en los casos que así lo amerite. Como tercer paso, haría una evaluación minuciosa del manual de organización y procedimientos, para ver si con lo que actualmente está establecido se puede garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, así como la legislación y normatividad vigente. De lo contrario, procedería a realizar los cambios necesarios que garanticen la alineación a la legislación y normatividad aplicable. Todo esto encaminado a conocer las fortalezas y debilidades que tiene el órgano interno de control para poder generar acciones que me permitan tomar decisiones asertivas y proactivas, con la finalidad de coadyuvar a realizar de manera eficiente y transparente la función sustantiva de la institución en la que esté al frente, si esta soberanía tuviera bien designarme como titular del órgano interno de control de cualquiera de ellas. El siguiente paso sería enfocar los objetivos de las auditorías a los propios objetivos de la institución y a la administración de riesgos, realizando un nuevo diagnóstico integral de las áreas proclives de corrupción de la institución o comisión, según sea el caso, verificando si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos. Si los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. Si se ha impulsado la mejora de los procesos administrativos, analizando la capacidad institucional para la ejecución de los proyectos y la administración del cambio, que nos permitan determinar y delimitar los riesgos que deberán ser atendidos y, en su caso, minimizados, mediante auditorías con enfoques asertivos, que promuevan recomendaciones no solo correctivas, sino también preventivas, atacando la causa raíz que las originaron, dando prioridad, ante todo, a una misión de prevenir e investigar adecuadamente las faltas administrativas, buscando que la institución o comisión sea un modelo de conducta ética,
siempre con un absoluto respeto a los derechos humanos y equidad de género, privilegiando los temas de transparencia, acceso a la información y un gobierno moderno y cercano a la gente que colabore de manera articulada y corresponsable con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, dando cumplimiento al marco jurídico aplicable en las multicitadas instituciones o comisión, según sea el caso, y salvaguardando, preservando y haciendo buen uso de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a los que están destinados. Aunado a eso, se buscará la simplificación de los trámites y servicios con la finalidad de favorecer a la ciudadanía. Además, soy fiel creyente de la participación ciudadana, siempre y cuando sea de manera responsable y con conocimientos sólidos, por lo que me gustaría fomentar la participación de la sociedad civil a través de los observatorios ciudadanos que nos permitan garantizar la transparencia de las acciones que se realicen. También soy creyente que un enfoque preventivo cobra vital importancia. Desde mi punto de vista, se han hecho esfuerzos importantes para dar relevancia al tema. Sin embargo, al no ser cuantificable ni medible hasta cierto grado, dejaron de prestarle la atención debida. Los alcances de las acciones de control pueden significar la contención de grandes actos de corrupción, incentivando la responsabilidad en el actuar de los servidores públicos, coadyuvando a disminuir las prácticas de desviación de la legalidad y haciendo más eficiente la transparencia en el quehacer gubernamental, mediante el fortalecimiento del control interno a través de recomendaciones preventivas que puedan proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas dentro de la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, programas y proyectos con confidencialidad, integridad, disponibilidad y legalidad de la información. Asimismo, determinaría la factibilidad de aplicación de mejores prácticas a nivel mundial que garanticen la suficiencia de los controles internos. Como segundo punto, me permito abordar, conforme al formato establecido, el segundo apartado, que son las razones que justifiquen la idoneidad para ocupar el cargo. Comenzaré por contar un poco de mi historia. Soy una mujer como cualquier otra, con ganas de salir adelante, con ímpetu de lucha, con una cultura de trabajo y disciplina, donde me enseñaron que puedes lograr lo que te propongas porque el trabajo todo lo vence. Aunque en mi condición de mujer, aún y cuando ya es un México civilizado, no ha sido nada fácil, donde la mayoría de los funcionarios de alto nivel son hombres, donde en la mayoría de mis mesas o reuniones de trabajo soy la única mujer. A veces siento que nado contracorriente y aún así he salido avante. Comencé mi historia laboral, ordinariamente dicho, arrastrando el lápiz, y gracias a Dios siempre he ido avanzando con pasos firmes. Un mejor promedio de generación en mi carrera y especialidad, una maestría en gestión pública y a punto de concluir un doctorado en administración pública, entre otros muchos cursos y diplomados, así como la experiencia de 20 años de trabajo, me permiten poner al servicio de mi país el cúmulo de conocimientos adquiridos. Cuando llegué al servicio público federal, ya traía un bagaje de conocimientos, tanto en la iniciativa privada como en gobierno, que me permitieron avanzar de una manera rápida y asertiva. Cabe mencionar que no tengo ni he tenido una carrera o aspiraciones políticas, lo cual resulta muy adecuado para el ámbito profesional en el que me desempeño. Soy técnica y convencida del amor por mi trabajo. En el ámbito federal, comienza mi carrera como titular del área de auditoría, quejas y responsabilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las delegaciones de Aguascalientes y Zacatecas y posteriormente también en San Luis Potosí. Cuando llegué al Instituto Mexicano del Seguro Social, me dijeron, no te preocupes, tú apégate a la norma, pero nunca me dijeron que eran 1000 normas. Fue una escuela y aprendizaje impresionantes. Aún y cuando estaba comenzando, durante mi gestión, se logró armar un caso que terminó en formal prisión por peculado de un servidor público. Los que hemos estado en órganos internos de control sabemos que es sumamente complicado concluir los casos con una sanción penal, lo cual se logra sustentando bien los casos desde la auditoría o investigación inicial. De igual manera, logramos meter a la cárcel a un médico que estaba lucrando con el dolor ajeno, pues vendía insumos que en teoría la institución debía proveer a los derechohabientes. Fue un caso histórico. Se detectó robo de medicamento, se identificó el paradero y se rescató devolviéndolo al almacén. Debido a esto se implementaron medidas de control en todos los almacenes y se sancionó a los servidores públicos responsables. Como mejores prácticas, implementé visitas nocturnas a hospitales generales,
que creo que nunca antes se habían hecho y a mi salida tampoco se siguieron haciendo, detectando ausencias injustificadas, médicos dormidos en su horario de trabajo, pacientes sin atención médica. En cada visita detectamos casos que culminaron en sanción para los funcionarios públicos. Durante mi gestión en el órgano interno de control del Instituto Mexicano del Petróleo, entre observaciones determinadas y recibidas, algunas con actividad considerable, tenía un total de 129, de las cuales, al término de mi gestión, logramos dejar solo 3 observaciones, atendiendo y generando recomendaciones en los casos que así lo ameritó y o derivando a procedimientos de responsabilidades lo que procedía. Se impusieron 4 amonestaciones privadas, 12 suspensiones, 4 destituciones, 5 inhabilitaciones y 4 sanciones económicas. Además, las recomendaciones que generamos por el área de auditoría interna contribuyeron a la recuperación de adeudos, penas convencionales, pagos improcedentes y pagos en exceso por el 95% del presupuesto autorizado para el órgano interno de control en ese entonces. Es decir, se podría decir que prácticamente era autosustentable. Como tercer punto, de acuerdo al formato establecido, análisis de los retos y alcances de las nuevas leyes anticorrupción de los órganos internos de control. El primer gran reto para los entes autónomos es que los órganos internos de control sean un contrapeso contra el flagelo de la corrupción. Ya terminó su tiempo, nada más si pudiera concluir brevemente. El segundo gran reto será dividir formal y jurídicamente las áreas para separar las funciones de los investigadores y sustanciadores de quienes realizan el procedimiento de responsabilidades, fortaleciendo las capacidades de personal, evitando con esto caer en la ineficiencia jurídica. Es cuanto. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas para el aspirante. Iniciamos con el diputado Manuel Cloutier. Sí, creo que el paso por organizaciones complicadas, de alto riesgo, que incluso de tradición corrupta, como el Seguro Social y Zagarpa, pues nos dejan siempre con la inquietud. Sin embargo, lo del Seguro Social ya lo ha contestado. Yo le pediría que nos ampliara un poquito su paso por Zagarpa en cuanto a como organización que de tradición corrupta en la aplicación de recursos es la que más señalamientos tiene por parte de la Auditoría Superior de la Federación de manera tradicional. Ha sido un botín político de manera tradicional. La Zagarpa, me gustaría su opinión ahí al respecto. Por otro lado, su paso, aquí se menciona del gobierno de Zacatecas y la verdad no me queda claro, según lo he tratado de explorar, no está claro cuál es ese paso. Y finalmente se menciona que tiene una experiencia empresarial y se menciona el nombre del negocio, sin embargo tampoco pude encontrar nada sobre eso, si nos pudiera ampliar también un poquito sobre ese tema. Bien, ahora el diputado Ferreiro. Sí, muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Pues en verdad que nos da gusto tener aquí a exfuncionarios que hayan dado resultados por su trayectoria, sobre todo en este tema tan lacerante para México como es el tema de la corrupción, ¿verdad? Entonces yo creo que la felicitamos por ser esas personas inusuales que hay en México, ¿no? De que defienden la camiseta del país. No es preguntarle, a la sociedad nos preocupa mucho el tema de la transparencia. Entonces creemos que al promover la transparencia ayudaremos a combatir la corrupción. ¿Qué acciones o qué políticas públicas podría implementar en el área que usted aspira para poder ayudar a implementar y difundir y que los trabajadores, los auditores sepan de que es importante el tema de la transparencia? Muchas gracias y felicidades. Ahora vamos a escuchar a la diputada Claudia Corichi. Gracias. Me gusta que haya mujeres postulando, esa es la realidad, porque me parece que es muy importante que se tome el reto, se tome la decisión de estar ahí y de enfrentar esas características. Y sobre todo, me llamó la atención en su exposición de motivos, usted menciona, y cito textual, finalmente, pero no menos importante, es el hecho de que al ser mujer aporta la igualdad de género en estas posiciones de alta responsabilidad. ¿Cuál sería o cómo aplicaría la perspectiva de género en su trabajo? Me parece interesante el paso por salud y también veo que actualmente ejerce una actividad empresarial.
¿Me podría decir qué tipo de empresa es la que usted tiene? Gracias. Bueno, por parte de Morena yo le preguntaría, hablando de su ensayo, donde menciona la importancia de la armonización de la legislación en materia de anticorrupción con otras leyes. Entonces yo quisiera saber su opinión de cómo afectaría esto en sus responsabilidades como titular, en este caso del órgano interno de control, y considera le afectaría en los 3 organismos de la misma manera, y por qué sí o por qué no. Esas serían las preguntas. Y tiene la palabra la diputada Daniela de los Santos. Gracias, presidente. Bienvenida, maestra León. En nuestro país creo que una de las cosas que más nos afecta es el tema de la corrupción, sin embargo, va muy de la mano con el tema de la impunidad. Mi pregunta sería, porque lo mencionó, que logró a través de las áreas en donde he estado formar prisión a algunos servidores públicos. ¿Cuál es el reto o cómo hacerle para lograr armar bien los expedientes para quienes inician el procedimiento de responsabilidades y que luego no quede todo en impunidad? Esa sería mi pregunta. Del PRD, la diputada Marisela Contreras. Muchas gracias. Efectivamente, para nosotros es muy importante, para nosotras como diputadas, encontrar que tengamos mujeres que se animen a participar de estas convocatorias para estos puestos que son importantes. De 56 aspirantes que entrevistaremos, de los aspirantes que entrevistaremos, 56 son hombres y 11 son mujeres. Ustedes, además, la primera aspirante que solicita ocupar alguna de las titularidades de los órganos internos de control, o sea, de las 3. Ya se ha comentado aquí, pero me gustaría hacer énfasis en ello y preguntarles si eso no se presta poco seriedad para considerar su propuesta. Me parece que de pronto estamos en la tómbola y si no me toca una, me toca otra. Preguntarle también si conoce a fondo la estructura y funcionamiento, así como las facultades del INAI, COFESE y FETEL. Usted ya ha tenido experiencia como titular del órgano de control en el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Consejo de Promoción Turística, así como en el IMSS. ¿Cuáles fueron sus resultados ahí? ¿Y qué acción relevante podría compartirnos? Porque, bueno, hay una gran cantidad de asuntos que se atienden, pero me gustaría que nos comentara alguno así de mucha fuerza en el que se hayan tenido resultados importantes. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a escuchar a la diputada Lorena Alfaro. Muchas gracias. Bienvenida, contadora Claudia. De igual manera, reconocer el paso por el sector salud, sin duda complejo. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí en las áreas de administración, es realmente un trabajo titánico el tema administrativo y no es ajeno, por supuesto, la parte del control interno y sobre todo llegar a resultados sobre las cuestiones que ahí se encuentran en materia de corrupción. Usted nos dio algunos ejemplos y bueno, eso es de reconocerse. También por su participación, nos da mucho gusto la participación de las mujeres en este proceso. A mí me gustaría preguntarle cómo un titular de un órgano interno de control de estos organismos autónomos debe rendir cuentas. Y por otro lado, ante la ausencia de titulares en estas 3 organismos autónomos a los que usted aspira, no tenemos en este momento titulares. La pregunta sería ¿qué riesgos puede visualizar usted que podrían darse ante esta situación y qué acciones concretas estarían realizando en caso de ser aprobada para alguna de estas postulaciones?
Ahora escucharemos al diputado Ramírez Nieto. Gracias. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. En atención a que usted aspira a cualquiera de los tres cargos, debe conocer perfectamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Seguramente en el ejercicio de su actividad la tuvo que haber aplicado con cierta frecuencia o permanentemente. Yo le quiero preguntar a usted, atendiendo a ese conocimiento previo que debe tener, si usted fuera legisladora y le pidieran presentar una iniciativa que reforme el sistema de contralorías de la citada ley, ¿qué buscaría modificar? ¿Sería cuánto? Muy bien. Bien, maestra, tiene usted 10 minutos para contestar las preguntas. Gracias. Bueno, pues primero, comenzando con el diputado Manuel Cloutier, me preguntaba por mi paso por Zagarpa. En Zagarpa no estuve en el órgano interno de control, estuve como asesora de un subsecretario y precisamente mi función fue cuidar la normatividad o los procesos, que se vigilara. Él lo que me pidió es que quería que todo se cumpliera conforme a la norma y que la legislación estuviera aplicándose como debe ser, y esa fue mi función durante el paso que estuve ahí en Zagarpa. En el gobierno de Zacatecas, mi paso fue un enlace con auditoría. Digamos que mi carrera ha sido de manera ascendente. Primero empecé en iniciativa privada, estableciendo controles en iniciativa privada, fugas de inventarios, de dinero, etcétera. Cuando llego yo a gobierno, me ponen como enlace con auditoría. Eso me permite a mí ver qué es lo que hacía el gobierno, cómo estaba integrado el gobierno desde adentro. Cuando yo llego a la Contraloría, para mí despertó el espíritu de ver por dónde o cómo se iban las cosas. Eso me sirvió a mí muchísimo. Y en negocio en particular, bueno, es realmente, digamos que es prácticamente un hobby, es un negocio pequeño que tengo de comida libanesa, pero realmente digo que no es mi actividad principal. Para el diputado Ferreiro, ¿qué acciones o qué políticas públicas yo pondría para incrementar la transparencia? Lo mencioné un poco. Yo soy muy creyente de hacer partícipe a la ciudadanía. Entonces, yo pondría los observatorios ciudadanos para dar fe de la legalidad de todo lo que está sucediendo ahí. Para la diputada Claudia Corichi, ¿cómo aplicaría la perspectiva de género y qué tipo de empresa? Bueno, el tipo de empresa ya lo mencioné. ¿Cómo aplicaría la perspectiva de género? Realmente a mí me gusta mucho ser incluyente, tanto de hombres como de mujeres, o sea, ahora sí que no discrimino porque sean hombres y mujeres, pero sí me gusta que las mujeres participen también dentro de mis grupos de tomas de decisión, que sea un equilibrio entre los dos. Realmente me ha funcionado muy bien, hemos hecho grandes grupos de trabajo y me han apoyado donde he estado. Para el diputado de Morena, Rogerio, la armonización de las leyes, ¿cómo afectaría en los tres organismos de la misma manera y por qué sí o por qué no? Realmente, si bien es cierto que cada organismo o institución tienen objetivos muy diferentes, la aplicación de las leyes no es de manera diferente. Entonces, aquí sí se establecen programas de trabajo para combatir la corrupción de manera muy similar en cualquier ente o institución donde nos pongan. Como quinta pregunta, ¿cómo hacer para lograr bien que los expedientes culminen en una sanción penal? Bueno, realmente también lo mencionaba, esa es una pregunta que considero yo muy importante, porque luego hay cuestionamientos donde dicen, es que sacan observaciones y llegan allá y no proceden y es culpa de los de allá porque no procedió. No, realmente, si no haces bien la auditoría, si no sientas bien las bases, si no sustentas los hechos que tú estás diciendo, no pueden culminar en buen término. Tienes que sustentarlos bien desde el inicio de la auditoría o desde el inicio de la investigación. Lo demás son excusas o pretextos, desde mi punto de vista. Para la diputada Marisela Contreras, no se presta a poca seriedad el que esté contendiendo para los tres,
Bueno, primero, mi carrera en gobierno federal ha sido básicamente en contralorías. Tengo la capacidad y experiencia, considero, para desempeñar un buen papel en cualquier ente público. Y me gustaría contribuir con mi país, con un granito de arena desde cualquier trinchera donde me encuentre. Segundo, son organismos constitucionalmente autónomos, no existe prohibición alguna para participar en los tres, y el método de administración en la parte operativa de los órganos internos de control, como lo mencionaba, es similar. ¿Cuál otra pregunta? ¿Cuáles fueron los resultados relevantes y participación relevante? Bueno, mencioné algunos de los casos de éxito que tuvimos, obviamente son entre muchos otros porque fueron varios años de servicio, pero les puedo decir, por ejemplo, en el Seguro Social, yo puse en todas las unidades y hospitales de atención, mandé poner letreros de atención ciudadana donde tenían el teléfono expreso del órgano interno de control para que la ciudadanía pudiera poner sus quejas con nosotros. Las personas que yo tenía de la vieja guardia, obviamente tenía personas pues con mucha experiencia y ya mayores de edad que me decían, es que no lo hagas porque nos vamos a saturar de trabajo y eso no se puede. Y pues es que para eso estamos aquí y veremos cómo hacemos, pero lo vamos a hacer. Lo hicimos y empezó a funcionar y la gente empezó a ver que tenía resultados. Empezamos a recibir quejas y a atender solicitudes. No sé, en una visita, por ejemplo, de un hospital me tocó salvar una vida, que hasta de medicina tuve que aprender un poco porque realmente estaba una persona de un accidente, se había fracturado la cadera, se le estaba tirando el líquido amniótico y los médicos estaban cenando. Cuando yo llego a hacer la revisión nocturna y pregunto dónde están, es que están en su hora de comida. ¿Cómo si este paciente está grave y se puede morir? Entonces voy a la cocina, levanto la orden, a ver, ¿por qué está? No, pues es que estamos en nuestra hora de comida, el paciente se va a morir, o lo atienden o levanto un acta. Todo el mundo se movilizó y digo, bendito Dios se pudo salvar, pero si no llegamos en esa hora o en ese momento. Hubo quien de repente en las visitas que yo realizaba, porque realizaba visitas tanto en el día como en la noche, y hubo quien me encontré que lo trasladaron, o sea, ya cuando son emergencias o urgencias, trasladan a los pacientes de una unidad médica a un hospital de segundo nivel de atención. Sí hubo quien me dijo, oiga, aquí usted no duerme, porque me lo llegué a encontrar en el día en un lado y en la noche en otro lado. Para la diputada Lorena Alfaro, ¿cómo debe rendir cuentas y la ausencia de los titulares, qué riesgos pudieran darse y qué acciones concretas? ¿Cómo debe de rendir cuentas? Bueno, rendir cuentas es a través de los informes públicos que se hacen con una coordinación de la institución, a través de la transparencia, como decíamos, de los observatorios ciudadanos. Y la ausencia de los titulares, si bien es cierto que la ley establece que hay funcionarios que tienen las facultades para dar continuidad a los temas, también es cierto que me pude dar cuenta en lo que observé de los tres organismos que algunas plantillas no están completas. Eso sí me preocupa un poco más. ¿Por qué? Porque entonces se atrasan los trabajos y tenemos que llegar a revisar cuáles son los casos de prescripción que haya o qué casos tienen atrasados para poder actualizar y poner al corriente todo lo que sea necesario. Para el diputado Ramírez Nieto, si fuera legisladora, ¿qué buscaría modificar en las contralorías? Bueno, el primer punto que yo buscaría realmente se está haciendo este esfuerzo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los principales puntos que yo observaba en los órganos internos de control, porque yo trabajé en la Secretaría de la Función Pública y veía que las observaciones, por ejemplo, de la Auditoría Superior nos las mandaban a nosotros para iniciar los procedimientos, sin embargo, no estaban alineados o no estaban bien sustentados o no tenían los elementos suficientes o el conocimiento de la institución suficiente porque no estaban adentro para poder determinar bien los casos. Entonces, la alineación que se está haciendo ahorita, para mí, considero que es de las más importantes, es un gran avance para poder contribuir con esto. Les cuento. Muy bien. Yo con esto termina la comparecencia. Agradecemos su participación y le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Llamamos.